Esperanza Colombia Radio presenta un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos. A todos, este es el programa Medicina para Todos. Mi nombre es Mauricio Cancelado y gracias a Dios tengo la oportunidad de venir cada semana hasta tu casa, hasta el trabajo, hasta el sillón de descanso para compartir unos minutos de salud. Los minutos que te van a ayudar, que nos van a enriquecer, que van a hacer que nuestra salud pueda desarrollarse, pueda cimentarse, pueda mejorar en algunos casos. Y por eso es que hacemos todo el trabajo posible para venir y Dios nos ha concedido tener personas profesionales que nos instruyen, que nos ilustran. Y este programa del día de hoy tiene la presencia del doctor Ordóñez, que con su experiencia nos podrá seguir ayudando a cuidar nuestra salud. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Mauricio. Buenas tardes a todos los oyentes, amigos y hermanos que sintonizan su programa de salud para todos. Gracias a Dios por el trabajo de la Unidad Médica Adventista, que trabaja con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha capacidad para que este asunto de la salud, que es tan importante para todos, sea accesible, porque en algunos casos, en algunos lugares no es tan fácil, ¿no? Pero los medios de comunicación lo han hecho, permitir que haya acceso para todos. Hay un tema que la Organización Mundial de la Salud nos ha puesto sobre la mesa y este mes está muy relacionado con el trabajo suyo, doctor. Es acerca del cuidado de nuestros riñones. Cuéntenos un poquitito de su experiencia y de cómo es que lo realiza, en dónde está trabajando y a qué apunta su ministerio. En el momento actual estamos en la Unidad Renal de San Gil, es una unidad renal pequeña. Nosotros llamamos unidad renal a un centro donde se realiza fundamentalmente tratamientos de terapia de diálisis. Diálisis con máquinas o diálisis que se realizan los pacientes en su casa. Ya más adelante podemos explicar esto. Se hace también consulta de nefrología o consulta de la enfermedad renal a aquellos pacientes que lo requieren. Eso es fundamental. Ahora estamos ahí, es una unidad pequeña, nosotros tenemos 140 aproximadamente, 140 pacientes enfermos del riñón que requieren ese cuidado de la diálisis. Eso es un trabajo monumental. ¿A usted le parece que no es tan grande, que es pequeñito, que son 140? Pero son 140 personas que su vida les cambió, que recibieron de Dios una ayuda. Pero antes de comenzar a hablar acerca de diálisis y todo eso, vamos a hacer un poquito de conocimiento acerca del cuidado del riñón y cómo es que uno puede llegar a enfermarse, qué son factores que perjudican. Doctor, el riñón, podemos decir que se enferma. ¿Por qué se enferma el riñón? ¿O cómo es el tema con el riñón? ¿Cuándo falla? Hay varias causas, ¿no? En estos momentos en el mundo, la principal razón por la cual se dañan los riñones es la diabetes, ¿no? El azúcar alta. Casi que el 50% de las personas diabéticas desarrollan en algún momento de la historia natural, del proceso natural de la diabetes, ellos van a desarrollar compromiso de la función renal y lo van a deteriorar progresivamente hasta un estado que nosotros llamamos un estado terminal de la función renal, no de la vida del paciente. Porque gracias a Dios existen las alternativas que una vez falla el riñón, pues quedan estas alternativas de diálisis y trasplante.
Ajá. La segunda causa en general en el mundo de por qué llegan las gentes a dañar el riñón o a acabarlo es la presión arterial alta. La mayoría de las personas tienen lo que llamamos hipertensión o la presión arterial alta y no lo saben. Y de la mitad de esos que lo saben no tienen tratamiento. Y de la mitad de los que no tienen tratamiento no están bien controlados. O sea, una mínima cantidad de personas con hipertensión arterial están realmente bien, sin riesgo, porque o reciben medicamentos o tienen un estilo de vida adecuado para mantener las cifras de presión arterial controladas. La mayoría de las personas no, y esa presión continua, ese aumento de la resistencia de la sangre al paso por el riñón lo va dañando y al final termina en lo que llamamos insuficiencia renal crónica. Bien. La otra causa, bien. Sí, tranquilo. Sí, estoy acá tomando nota porque me interesa. Okay. Ustedes en casa también pueden tomar nota. Esta cosa es importantísima, es como si fuéramos a la universidad, a esta clase, porque por ahí uno piensa, bueno, enfermedad de riñón, eso es porque una persona tuvo mala suerte, se enfermó del riñón, porque una persona se accidentó, se enfermó del riñón, o porque el riñón por ahí se enferma porque se quiere enfermar. Y ahora yo estoy viendo que estas dos causales principales son asuntos en las que nosotros podemos intervenir, porque la diabetes es un poco de cosas que nosotros podemos intervenir y la presión arterial también. Entonces, ahí voy tomando nota. Me gustaría que ustedes en casa también, porque uno cuando va al médico por ahí no le pregunta nada y la gente normalmente, los que uno conversa, van para que le den medicación. También se le puede preguntar, doctor, ¿cómo puedo prevenir? ¿Cómo podemos ayudar? Y esa es la razón de este programa. Medicina para Todos tiene esa intención, que podamos prevenirlo. Y de esa manera, bueno, la vida, la salud va a andar bastante bien. Doctor, en el mundo usted dice que la diabetes y la hipertensión son las principales causales. Entonces los niños no se enferman de riñón, los niños no, la gente mayor son los únicos, me imagino yo, ¿o estoy equivocado? El mayor porcentaje es adultos, sí, claro, por la diabetes. Pero también hay niños que se pueden enfermar hoy en día. Y esa es, antes de mencionar esa tercera causa, lo que usted ha dicho es muy importante. Mire que en estas dos primeras causas, diabetes e hipertensión, el estilo de vida es fundamental. Si una persona es juiciosa controlando el azúcar, ¿sí? Aún comprometido ya el riñón, cambia su manera de ver la enfermedad, de cuidarse, tanto de hipertensión arterial como de diabetes, puede cambiar el curso de la enfermedad renal. La tercera causa que les mencionaba, y usted lo ha dicho, puede ser de los niños. Ahí sí podría tener la excusa de malas, se enfermó del riñón. Es la inflamación que le sucede a la estructura fundamental del riñón. El riñón está formado aproximadamente por 1 millón de unidades. 1 millón cada riñón. Cuando nosotros decimos riñón, es una sola porque realmente, a pesar de ser un órgano par, su función es igual, el uno y el otro. Ellos sí son hermanos, ¿no? Son ellos socios. se comparten el trabajo, el uno y el otro. Entonces, es una unidad funcional, por eso decimos el riñón. El filtro que tiene ya microscópico se llama glomérulo. Por algunas razones, los glomérulos se inflaman. Entonces a eso le llamamos glomerulonefritis. Y pueden inflamarse desde la infancia. Hay niños que nacen ya con enfermedades glomerulares que con el transcurso de los años los va llevando a insuficiencia renal. Existen también enfermedades congénitas, enfermedades que son familiares, se heredan en nuestro medio, porque nosotros hemos recibido herencia española que venía de Roma también y de Grecia. Sí. Y ahí vienen unos genes y desarrollan lo que se llama enfermedad poliquística. O sea, el riñón empieza sanito, normal, pero como con esa motivación de los genes, se va a expresar después en una deformación de esas unidades funcionales de los glomérulos y se va formando unos quistes. Eso le llamamos el riñón poliquístico y es muy, muy familiar. Entonces, toda la estructura normal del riñón se va a convertir, podemos semejarlo a un racimo de uvas.
así se convierte. Y de tener un peso de aproximadamente 250 gramos, un riñón puede adquirir un tamaño tan gigantesco de llegar a pesar 5 kilos, ¡Wow! 6 kilos, por el crecimiento y la deformación de esas unidades funcionales, que se convierten en masas quísticas, en bolas, que le decía, a semejanza de un racimo de uvas grandes. Claro, adentro del riñón, y ya ese riñón ya no funciona de nada, ya no va a funcionar con el tiempo. Claro. Entonces, esas enfermedades glomerulares sí tienen mucha, digamos, que están indicadas más para la gente pobre. Ajá. Porque tienen algo que ver con el contacto con enfermedades infecciosas, claro, con el aseo, con la pobreza, con los tóxicos. Ajá, y desafortunadamente se ve más en esa población. Los niveles de pobreza están muy relacionados con la incidencia de enfermedades glomerulares. Sí, bueno, y entonces eso también puede de alguna manera revertirse, de alguna manera podemos hacer algo para cambiarlo, ¿no? Pues tratando de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sí, claro. Eso. Claro. Bueno. Y educación sobre todo. Y educación sobre todo, sí señor, excelente. El aseo, contacto con los tóxicos, claro, que a veces la gente no tiene cuidado y maneja sustancias tóxicas sin ninguna protección. Así es. Bien, el riñón funciona principalmente con un producto que es gratuito y que se consigue en todas partes, que es el agua. En Colombia, ¿de buena calidad el agua, doctor? Usted que ha estado estudiándolo y que... Todavía, gracias a Dios, la mayoría de las ciudades nuestras grandes tienen buena calidad de agua, ¿no? que se puede tomar así a veces directamente. Sí, déjeme decirle que, por ejemplo, para las unidades renales, nosotros necesitamos agua purificada, ultrafiltrada y deionizada, o sea, se pasa por unas plantas de tratamiento. En algunas ciudades, sobre todo ciudades intermedias, no se puede tener unidades renales porque la calidad de agua es tan mala que daña las máquinas, las plantas de tratamiento. Terrible. Terrible. Afortunadamente aquí en Colombia, pues sí, yo he estado en países donde el agua que se consigue es agua pesada, tiene una cantidad de minerales que, bueno, para el sacárselo es complicado. Acá pues Dios nos ha dado ríos y por todos lados ríos y es una bendición. Pero el problema es que por ahí uno pregunta, ¿toma agua? Y la gente se confiesa. No, realmente, sinceramente, vienen y dicen, no tomo agua. Como enfermero uno le pregunta. Y esa es una de las cosas que tenemos que comenzar a mejorar. ¿Qué pasa con el consumo de agua? Si aumentamos el consumo de agua, ¿un riñón se puede mejorar? Sí, claro. Y ahora hay una evidencia de investigación que parte del daño renal es la falta del consumo de agua. Por ejemplo, si a uno, qué pena, a uno se le daña el riñón por alguna razón, se dañó por una glomerulonefritis, pero eso no, la mayoría de las veces necesita tiempo, ¿no? Años a veces para que esa función renal se deteriore completamente, porque la capacidad de reserva de la mayoría de los órganos, incluido el riñón, es muy alta. Uh-huh. Entonces, todavía uno tiene reserva, pero si el riñón no recibe suficiente agua, él tiene sus propios mecanismos para dañarse. Por ejemplo, una persona no toma agua, esa orina empieza a ser oscura, el organismo se defiende produciendo desde el cerebro una sustancia para que se reabsorba agua en el riñón, para que la conserve, la recicle. Uh-huh. Entonces, si esa sustancia aumenta su concentración en la sangre, se convierte en un factor que hace que el riñón cicatrice más rápido, entonces se deteriora más. Claro, claro. Déjeme hacer una cuña aquí. Desafortunadamente el concepto de las personas y a veces de los médicos, usted se enfermó del riñón, entonces no tome agua porque se hincha. Sí, sí. Si va a tomar en exceso, se va a hinchar. Pero si toma por lo menos la misma cantidad de orina, ¿sí? El mismo volumen urinario lo reemplaza por agua, el riñón se lo va a agradecer. Claro. Una persona que trabaja en ambientes
de calor, el campesino que está al rayo del sol, el empleado de fábricas donde hay hornos, donde la temperatura es muy alta, debe tener un alto consumo de agua. Hay algo muy interesante, es que, por ejemplo, los cortadores de caña de azúcar de Centroamérica están sometidos a unos horarios y a unas tareas muy difíciles de cumplir. Entonces, para hacerlo, ese trabajador no para y se le olvida tomar agua. Y ellos hacen una alta incidencia de enfermedad renal crónica. Y se llama así la enfermedad renal de Mesoamérica, porque está muy, muy restringida a estos países de Centroamérica. Claro, está localizada bien definida. Sí. Y podríamos entonces no esperar que lleguemos a la enfermedad renal de Colombia. No vamos a llegar allá. La idea es que nos pongamos las pilas todas y comencemos a aceptar estos consejos y a practicarlos. ¿Cuándo se levantan en la mañana y se toman un vaso de agua? Bien, ¿ustedes lo hacen? Bueno. Que levanten la mano, ¿no? Se levante la mano. Bueno, si no lo hace, empieza a hacerlo. Y el que lo hace, entonces le recomiendo que se tome 2 vasos de agua. 2 vasos de agua, porque no hace daño el agua. Y esto que el doctor decía, yo quiero hacer un pequeño paréntesis y aclarar un poquito más. Sí es cierto que algunas personas dicen, sí, tengo un problemita, no puedo tomar agua porque resulta que estoy tomando un diurético y me dicen que me hincho y no tengo que tomar. Entonces no toman agua. No. Se puede medir en los hospitales. Nosotros tenemos unos contenedores graduados, calibrados, donde se mide la cantidad de micción diaria. Bueno, entonces si usted quiere en su casa, puede hacerlo una vez y ahí, si llena una botella, entonces diga, bueno, me voy a tomar una botella por la mañana y otra botella de agua pura, equivalente a la que elimino, y de esa manera su riñón se lo va a agradecer. No tome 2 ni 3 botellas, no, pero tómese una que es la que elimina, para que su riñoncito vaya comenzando aliviarse. Claro. Bien, excelente. Doctor, cuando estas enfermedades progresan, gracias a Dios la medicina, la investigación y la observación nos ha dado recursos. ¿Cuáles son los diagnósticos y cuáles son las posibles soluciones que tenemos para las enfermedades renales, estas que hemos nombrado? Hay muchas más, pero nos remitimos a estas 2. Usted mencionaba algo importante. Cuando vaya a la consulta y si usted es diabético, pregúntele al médico, por favor, al médico que le controla la diabetes, la hipertensión. Y bueno, ¿y cómo está mi riñón? Ajá. Afortunadamente ahora la mayoría de estas entidades de salud tienen programas de prevención, ¿sí? Para riesgo cardiovascular fundamentalmente, y ahí están haciéndole exámenes y buscando marcadores de si ya está iniciando una enfermedad renal o si ya va avanzada. Eso es un buen... el sistema de salud nuestro actualmente tiene ya instaurado ha dado buenos pasos en ese sentido. Protocolos, sí, claro. Y la mayoría de los médicos generales lo realizan. Por eso es que hemos detectado tanta enfermedad renal ahora y por eso ha crecido tanto la incidencia de enfermedad renal, no solo entre nosotros en Colombia, sino en todo el mundo. Sí, mundialmente, sí es. Entonces, las soluciones un poco han venido de parte de los laboratorios indicando los medicamentos estos para evitar que uno tenga retención de líquidos, pero también hay otros formas, otras soluciones, que son la diálisis. Doctor, cuando a una persona le dicen debes pensar en la diálisis, uno se asusta. ¿Es para asustarse? O sea, ¿uno se va a morir si ya le están haciendo diálisis? Lo que pasa es que en el ambiente popular, o sea, la mayoría o un buen número de pacientes que entra a diálisis tienen varios factores en común, ya tienen la edad. Que eso ya amenaza, sí, y tiene asociadas otras, decimos, comorbilidades, o sea, otras enfermedades asociadas. Están presentes. El diabético tiene hipertensión arterial, ese diabético tiene a veces el ácido úrico alto, le dio un infarto y la función cardíaca no le quedó normal. Entonces, todo eso va sumando, o más bien diría, va restando calidad de vida. Sí. Entonces, la posibilidad de mortalidad
está muy, muy relacionada a la cantidad de enfermedades asociadas. Sí, señor. Es decir, un paciente diabético con insuficiencia cardíaca tiene enfermedad coronaria. Cuando decimos enfermedad coronaria es que posiblemente ya le ha dado un infarto. ¿Sí? Tiene las arterias de las piernas ya casi tapadas y a punto de amputación, pues la esperanza de vida es muy alta. Entonces se le muere y el vecino, que también está enfermo del riñón, dice, no, lo metieron a diálisis y ya a los 3 meses, mire, se murió. Sí, sí. No, tenemos gente que dura 20, 30 años en diálisis. Ajá. Si no tienen tantas enfermedades asociadas. Claro. Les insisto, o sea, la posibilidad de morirse en diálisis está muy, muy relacionada a cuánto tiene que le reste posibilidades de vida. Claro, no es que la diálisis sea mortal, tiene sus riesgos, eso sí es cierto. Sí, por eso se hace con personal entrenado, sí, especializado, personal de enfermería que tiene una capacitación especial, que sabe detectar cualquier complicación durante la diálisis. Es muy, muy importante y es fundamental la convicción, el objetivo de vida que tenga el paciente, porque si ya viene pensando en que se va a morir, se le conceden los pensamientos y los deseos. Sí. Si se cuida, le va muy bien, porque es que la gente a veces también, sobre todo el enfermo renal, llegó muy mal, empieza la diálisis, se siente una mejoría desde el instante en que se conecta a la diálisis, porque se le quita la fatiga o se le quitó el potasio alto o se le bajó la presión. Entonces él dice, no, esto es la maravilla, yo puedo hacer, el día que no tengo el tratamiento, yo puedo hacer lo que quiera. Claro. Si él no tiene una adherencia al control de la sal, al control de los líquidos, a una alimentación sana, pues lógico que también le va a restar posibilidades de vida. Claro, tiene que cooperar con el tratamiento. Claro, fundamental. Sí. Doctor, fundamental, el tiempo nos está jugando en contra, pero yo quiero que usted comience a decirnos consejos prácticos para que acá nuestros amigos de la Unidad Médica y nuestros amigos de Esperanza Colombia Radio comiencen a practicarlo. Sí. Manejar detecte los niveles de azúcar. Si usted tiene familiares diabéticos, si está gordito, si tiene un factor de riesgo para desarrollar diabetes, por favor, hágase exámenes para saber cómo está el riñón. Así es. Si está comprometido, o sea, comprometido quiere decir que uno de los primeros cambios que produce la diabetes sobre el riñón es que se empieza a botar en la orina, ¿sí? A excretar proteínas. Uno no debe aparecer, en un examen de orina no debe aparecer nada, lo ideal, nada de proteína. ¿Y uno cómo en la orina puede saber? Yo miro mi orina y ahí, ¿qué tengo que fijarme? No, en el examen de orina fundamentalmente le van a decir. Bien. Cuando ya es muy severo, la cantidad de orina que bota, la persona empieza a orinar con espuma. Ahí está. Y a veces el paciente dice, no, es que a mí yo parezco como un caballo, ¿no? Orino y eso se forma una espuma. Eso ya es porque está botando una gran cantidad de proteínas en la orina. Ya tiene un factor de riesgo muy importante. Y no solamente de deterioro de la función renal que le resta, sino ya sabemos que esa proteína en la orina es un marcador también de riesgo cardiovascular. Correcto. O sea, si bota proteínas en la orina, le aumenta el riesgo de infarto o el riesgo de acelerar arteriosclerosis, de hacer una trombosis cerebral. Claro, claro. Bueno, entonces vamos a colaborar con los médicos. Bueno, nosotros mismos somos nuestros propios inspectores y tenemos todos los días al menos 3 o 4 veces para hacerlo. Miremos nuestra propia orina, el color, ¿cierto? Si tiene espuma, sí, la cantidad, si es poquita orina o es bastante, todo eso nos va a ayudar para que nosotros mismos colaboremos, cooperemos. Y después ahí tenemos el apoyo, la ciencia, para que nos solucione un poquito más. Perdónenme, sí, una cuña para los hombres. Por favor.
El adulto mayor, el hombre que pasa de 55, 60 años, empieza a tener crecimiento de la próstata. Ajá. Pero como le han dicho que eso tampoco se puede operar y que no, y eso, que si lo operan Tiene queda un muy temor, mal. sí. ¿No? Si no consulta y no, lo que usted decía, si no sigue el consejo del médico, la próstata va a crecer y crecer hasta que obstruye la salida de la orina. Entonces la orina ahora no va a salir, sino que se va a mantener, ¿sí? Se remansa como las aguas, se queda retenida. se va a estancar, sí. y va dañando el riñón, se va También. dilatando la vía urinaria, Claro. y se va dilatando el riñón hasta que se convierte en una bolsa de orina. Ajá. Y eso es muy frecuente, y eso, Claro. muchos de los adultos varones, adultos Sí. mayores, varones, llegan a diálisis por no hacerse operar o por no Tener cuidado. seguir las recomendaciones del médico o del urólogo acerca de la próstata. O sea, si uno pasa de los 65 años, debe saber cómo está su próstata. Próstata, exacto. Y podría sospecharlo porque aumenta el tiempo de la orina. Porque empieza a orinar y ahora el chorro sale más débil y ya no se demora 1 minuto, 2 minutos, sino pasa 4 o 5 minutos orinando, porque aumenta la frecuencia de la orina en la noche. Uno debe acostarse de hacer chichi y a dormir, y se levanta a hacer chichi, pero no debe levantarse 2, 3, 4 veces a durante orinar. la noche eso no está bien. Si es un varón adulto y aumenta la frecuencia de la orina en la noche, debe consultar. Correcto, excelente. Estos consejos son muy, muy prácticos porque son lo que nos pasa todos los días. Entonces, escríbanlo y comiencen a observarlo. Les va a venir muy bien. Maestro, usted ha dado mucha inspiración a todos nuestros oyentes. Yo quisiera que pudiéramos continuar media hora más con el programa, pero el tiempo no nos juega a favor. Estamos con los últimos minutos y me gustaría hacer una pregunta más. Nos quedan 3 minutos más y quisiera saber, ¿una persona puede vivir sin un riñón? O sea, con un solo riñón. Si le sacan un riñón, ¿se puede vivir o le queda poca vida? No, perfecto. Hay mucha gente que nace con un solo riñón. O sea, si uno nace con los dos, dele gracias a Dios porque se le desarrolló, pero la posibilidad de tener una malformación congénita, desde pequeñito, ya sea que se le altere la vía urinaria o que nazca con un solo riñón, o es posible que hay niños que nacen sin riñones. Ajá. Ellos empiezan diálisis desde recién nacidos. Entonces, una persona puede vivir bien con un solo riñón. Debe cuidarlo, considerarlo, ponerlo a trabajar más suave, porque el riñón trabaja en proporción a la superficie corporal. O sea, uno tiene 2 riñones, digamos, la masa renal funcionante que está en ambos riñones es muy proporcional al tamaño corporal. Bien. Si le quita uno, o sea, ya perdió el 50% de la capacidad de trabajo del riñón, pero bien cuidado, puede pasar toda la vida sin problemas. Excelente. Nuestro deber, nuestra tarea es, 1, tomar mucha agua, y 2, cuidarnos de estas cosas que usted nombró al comienzo, esos tóxicos que lo dañan, ¿no? ¿Como cuáles podrían ser esos tóxicos, doctor? Medicamentos sobre todo. Medicamentos sobre todo. También algunas costumbres de la cultura, ¿no? Algunas bebidas que tienen un poquito de alcohol, cosas así, pueden llegar a perjudicar también nuestro riñoncito. Yo soy enemigo del alcohol. Ajá. Es un tóxico, no es ningún alimento. No. Ningún animal de la naturaleza se le ocurre beber alcohol para intoxicarse, es solo al que tiene cerebro grande y piensa. Casi peor que el resto de los animales, ¿no? Claro, porque algunas personas dicen, bueno, si uno todos los días se toma 2 o 3 botellas de alguna cosa que es linda y pues eso ayuda mucho también al riñón. Mentira, no, la gente dice que la cerveza es especial para el riñón y para botar los cálculos. Eso es un mito, eso no es cierto. Lo único que hace botar los cálculos bien es el agua, y que los evita formar también es el agua. ¿Sí? Excelente. El alcohol en sí no daña el riñón, no le produce ninguna enfermedad. Indirectamente sí podría ser a través del aumento de la presión arterial, sí, o el aumento del colesterol, porque la estructura funcional del riñón es vascular.
y todo lo que dañe los vasos sanguíneos daña el riñón. Entonces, el alcohol promueve aterosclerosis y de esa manera indirectamente dañaría el riñón. Claro. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido esta tarde. Gracias a Dios porque podemos compartir nuestras experiencias los unos y los otros y enriquecernos más. Gracias a Dios por el agua y gracias a Dios porque tenemos un sistema de salud bueno, accesible. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Así que en familia, vamos a ponernos de acuerdo, tener más agua ahí en la casa, sea en la nevera o a mano, y hacer nuestra parte de esas consultas cuando pasa el tiempo y vamos al médico. Sí, doctor, ¿usted quiere decir algo más? 30 segundos solamente para decirles que si por lo menos en estos días no lo cuídenlo. El segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Bien. Entonces, por favor, ese día, por lo menos, tome agua para que durante las 24 horas usted celebre con el mundo el Día Mundial del Riñón. Exacto, vamos a brindar con agua el segundo jueves del mes de marzo, ¿no? Para cuidar nuestro riñón. Es un programa de la Organización Mundial de la Salud, pero tómelo como propio, todos los jueves, entonces, y muchas veces con su familia háganlo, con sus nietitos, con la familia reunida, que estamos haciéndolo por salud. Este programa Medicina para Todos se transmite, se emite gracias a la Unidad Médica Adventista y gracias a todos nuestros amigos médicos que nos donan su tiempo, que están apoyándonos en esta tarea de poder buscar la salud, que es un regalo de Dios y es nuestro mayor tesoro. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande. Esperamos tenerlo otra vez en este programa. Y a todos ustedes, nuestros queridos amigos, que Dios los bendiga, que disfruten de esta semana. Hasta el próximo programa. Un abrazo grande. Gracias a usted, Mauricio.